Haced pues tesoros en el cielo, donde ni el ladrón hurta o mina, ni donde el hollín corrompe, sino que haced tesoros en los cielos. Porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará vuestro corazón. Hola amigos, un saludo especial en esta mañana, una vez más, aunque la expresión correcta es en este momento, porque ya sabemos que tenemos personas que se conectan en diferentes hemisferios y que además ven este video en diferentes horas y momentos. Les enviamos un saludo especial en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, y estamos muy felices, estamos emocionados, cada vez estamos profundizando más en las Escrituras, estamos elevando nuestro nivel de conocimiento, estamos interpretando la Escritura desde un trasfondo cognitivo, una fe inteligente, no simplemente una lectura superficial, sino colocando como en el capítulo 8 de Nehemías todo el sentido a la Escritura y como los de Berea, verificando que las cosas sean así. Hemos llegado a un tema muy importante que el Señor Jesús está aquí hablando con los judíos. Sí, así es. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vamos a seguir haciendo una contextualización de lo que el Señor Jesús está enseñando en este momento. Sabemos que Jerusalén vivía en un momento difícil de la economía, los impuestos eran altos, la pobreza era el común denominador y hombres ricos como José de Arimatea, como Nicodemo, como Cornelio, y no eran muchos, así que tenemos que preguntarnos si no habían tantos ricos, ¿a quiénes estaba dirigido esto? Bueno, ya creo que la mayoría que ha venido siguiendo esta serie puede llegar muy rápido a la conclusión que el Señor Jesús estaba haciendo un énfasis directo a los maestros y doctores de la ley, los que se consideraban los custodios del pueblo. Recordemos que Israel era una teocracia y hasta después de la destrucción del templo o antes de la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual sucedió en el año 1970, después de Cristo, por Vespasiano, un general romano. Ellos oficiaban en el templo y ellos eran los judíos, conocidos como el sumo sacerdote y su equipo, o el Sanedrín, eran las personas encargadas como los políticos de turno. Así que ellos vivían muy bien, sus comodidades eran tremendas, sus prebendas eran tremendas. Roma había decidido no destruir las naciones a las cuales sometía, sino que las dejaba como provincias. Eran vasallos del imperio y para que siguieran viviendo les permitía algunas concesiones, como creer en su religión y darles una especie de libertad para que se sintieran bien y el pueblo pudiese vivir, pero con el yugo puesto. De manera que el sacerdocio del pueblo de Israel tenía un pacto, tenía una alianza con Roma. De hecho, era el regente el que nombraba al sumo sacerdote. Ellos lo postulaban, pero era Roma
el que al final terminaba diciendo quién era. Así que se había hecho un foco de corrupción muy grande y el pueblo pasaba muchas necesidades y había tesoros en el templo y había riqueza y dinero en el templo, había un impositivo, había un impuesto para el templo. Y estos grandes líderes llevaban una vida a sus anchas. Y esto lo sabía muy bien el Señor Jesús. Recordemos un poco el nivel de corrupción que había en esa época. Antes, llenémonos de gozo, que podamos entender la palabra de Dios, una palabra que está escrita para que nosotros entendamos cómo es el corazón del hombre, cómo es la conducta del hombre y cómo es Dios en su misericordia. Aún a pesar de que los judíos no llevaban una vida muy decente, Él está reorganizando la forma correcta de vivir. Y los judíos se habían adueñado y habían hecho de el sacrificio y de las ofrendas todo un negocio. Era un pillaje y por eso el Señor Jesús volcaba las mesas porque conocía la corruptela tan tremenda que había. Ya les hemos dicho esto, pero vamos a recordarlo. Lo que era el patio del templo había una especie de plazoleta donde Anás, el sacerdote, el sumo sacerdote, rentaba ese espacio para que algunos judíos comerciantes colocaran ahí los elementos que se vendían para los sacrificios del templo. Una fiesta, por ejemplo, como la de Pentecostés, hacía que se hiciera como aquí en Bogotá, en Corferias, y entonces Anás alquilaba los estanes. ¿Y qué se hacía ahí? Pues se vendían las palomas, los corderos que se debían sacrificar en el templo por los pecados. Pero curiosamente, las personas no podían traer el cordero ni las palomas. Como siempre, buscando la rosca, los ofrendantes y los que ofrecían sus sacrificios debían comprarles los corderos a ellos y las palomas. ¿Cómo les parece? Ese era el negocio que tenían. Pero además de eso, había una moneda que manejaban para el templo y estaba la moneda romana. Y para las ofrendas y todo lo que correspondía a dinero para el templo, no aceptaban monedas romanas. Había una compra de divisas, ahí estaba Western Union, ahí estaban estas casas de cambios. Así que ellos cambiaban el dinero para que pudiesen ofrendar con la moneda del templo. Pero esto era un negocio muy jugoso porque ellos cobraban el 20% de los impuestos. Amados amigos y hermanos, esa es la realidad en la cual estos grandes líderes y grandes empresarios de la fe hacían del pueblo de Israel un desastre. Y eso es lo que el Señor Jesús les está rectificando. Y les dice, pero ustedes han perdido el norte. ¿Por qué? Porque ustedes han perdido el verdadero propósito del amor de Dios, que es el necesitado y darle un uso correcto a la economía, al dinero. Entonces, cuando se dice que no se hagan tesoros ni en la tierra, ni en el cielo, porque la polilla y el orín, es porque tenemos que preguntarnos por qué lo dijo así. Porque en esa época las riquezas en alguna medida se vivían por los atuendos. Las personas tenían vestidos costosos con hilos dorados, hilos de oro. Así que una persona que era muy pudiente tenía muy buenos vestidos y eso lo hacía merecedor de una fortuna. Así que en esa época tener buenos vestidos era un sinónimo de riqueza. Y las riquezas también se medían por tener muchos alimentos. ¿Recuerdan aquel hombre que enriqueció, que dice que no tenía dónde guardar almacenar toda su cosecha? Entonces que derribó sus bodegas y construyó otras más grandes. Entonces el Señor Jesús está hablando de acuerdo al contexto, que la polilla se comía esos vestidos y ese orín, aunque pareciese una especie
corrupción del metal también significaba lo que se come el alimento, como el gusano se comía al maná. Entonces le está diciendo, ¿para qué hacen tesoros acá si esos vestidos se los van a comer las polillas? O sea, las termitas, y el orín se va a comer los alimentos y no tiene sentido. Es lo que él les está diciendo y les invita a hacer tesoros en los cielos. Como esta es una enseñanza siempre, y nuestra tarea en estos espacios es que el lector pueda tener una impronta clara de lo que se estaba queriendo decir ahí, qué enseñanza podemos aplicar para nosotros. ¿Por qué? Porque es un verso muy conocido, es un verso que se convierte en eslogan a nivel mundial. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero miremos el orden de las cosas como vienen. Primero, se estaban por el sexo, cuando habla de adulterio y fornicación. Después, por los aplausos, porque les encantaba la farándula. Ellos ya habían creado la calle de oro y el tapete rojo, pero ahora vienen por el dinero. Es decir, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estos eran los custodios de la fe, los faros, los guías, como se lo dijo a Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Por eso el Señor Jesús les está reclamando tan duramente y les está dando una directriz. Porque allá en el monte, la mayoría de los que estaban, recordemos que muchas veces no tenían alimento, razón por la cual Él multiplicó los panes. Entonces les está diciendo que la aguja se va tras el imán. Es decir, y el sol se inclina o el girasol se inclina hacia el sol. Es decir, está diciendo que hay un lenguaje que descubre nuestro carácter y nuestro ser interior, que se descubre en la forma en que gestionamos las cosas materiales. Se los está diciendo a ellos y es una forma de pedagogía para todos nosotros. Entonces se le dice, ustedes hacen tesoros aquí en la tierra, pero es importante que lleguemos a un equilibrio. No, el Señor Jesús no está en contra de las riquezas, no está en contra de las propiedades, no está en contra de que las personas trabajen y tengan sus bienes. Por supuesto que no, no es eso. Lo que está diciendo es la prioridad, es cómo está nuestro corazón en relación en cuanto a eso. Veamos un verso que está en 2 Corintios 16 al 18, para que veamos qué es lo que el Señor Jesús quiere connotarles a los judíos. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, esta carnalidad. Mientras el exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y les dice algo que tiene mucha relación con lo que estamos leyendo aquí en Mateo 6. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravilloso esta resignificación de lo que el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Que deben aprender a entender que tienen amontonado un poco de oro y de dinero allá, que es lo que significa atesorar, y el pueblo está pasando necesidades. Dice, no tiene sentido. Igual un día se mueren y debieron haber capitalizado las cosas eternas. Entonces, es simplemente una analogía que se debe interpretar de la manera correcta para que los líderes predicadores no engañen al pueblo dándoles a entender que tienen que renunciar a los bienes o a las propiedades. No, no es eso. Lo que está enseñando es que Él conoce cómo nuestro corazón se mueve hacia lo material. Como lo vimos ahora, las agujas se van tras el imán y el girasol se inclina hacia donde sale el sol. Lo que está queriendo decir es que
seamos lo suficientemente sabios para cultivar con nuestra vida y nuestras acciones tesoros en el cielo. Es verdad que el reino de los cielos se obtiene por gracia. No se adquiere con dinero, no se adquiere con acciones. No porque alguien ore o ayune o predique o coloque dinero, es que entra al reino de los cielos. No, eso es lo que hace por estar en el reino de los cielos. No nos salvamos porque hagamos buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Entonces hay una frase con la que se concluye esa expresión del Señor Jesús y le dice, sus acciones descubren tu carácter, tu ser interior. ¿Qué es lo que dice? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere decir este verso? Ahí surge la palabra valor. Valor es aquello que captura nuestra atención. Si es un valor estético, si es un aroma, si es una pintura, si es un tesoro, nosotros siempre vamos a resguardar aquello que para nosotros tiene un valor. Y eso que tiene un valor, nosotros lo cuidamos y lo protegemos con nuestra vida, la riqueza, lo que sea, la familia. Todo aquello que represente un valor para nosotros, le vamos a colocar nuestra atención. En esa época, las riquezas y los tesoros, en las noches cavaban en sitios circunstantes a las casas, pero lejos de las viviendas, porque llegaban los ladrones y se encontraban las riquezas. Ellos las escondían lejos de la casa, las enterraban por si llegaba un saqueo, no perdieran sus riquezas. Entonces lo que el Señor Jesús está enseñándoles es, ustedes se ven muy consagrados, les está diciendo a los judíos, ustedes se ven muy espirituales, mire, todo lo que les he venido enseñando. Cuando oran, no son sino como una máscara, protagonistas y pantalleros. Cuando ayunan, les gusta a ustedes también mostrarse. Y aquí ustedes se ven muy misericordiosos, se ven que aman a Dios, pero no están siendo coherentes con el necesitado. Su tesoro no está en las cosas de arriba. Este ministerio de ustedes realmente está permeado por la ambición mezquina y egoísta. Es como se pudiese identificar hoy cualquiera que escuche este video cuando se organizan las comunidades. La pregunta es, ¿cuántos se benefician de ello? Donde quiera que esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Es muy fácil saber qué hace una persona en su tiempo libre y en sus tiempos de descanso. Es verdad que nosotros vivimos una época muy difícil porque se llama la tiranía de lo urgente, donde se habla de los impositivos, donde hay actividades todos los días, las citas a odontólogos, los hijos que hay que llevar a la escuela de natación, al equipo de fútbol, los documentos, los impuestos, el apartamento, la finca, el colegio, el posgrado. Hoy vivimos en un mundo que captura toda nuestra atención, es lo que él está diciendo. ¿Dónde es que está tu corazón para que puedan identificarlo? Ustedes recuerdan que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y para el caso de lo que estamos hablando acá, aplica la semilla número 3, la que cae entre espinos, donde él dice que esa semillita cae entre espinos y ella medio brota. Hay una vocación interior de querer hacer las cosas para Dios, pero los impositivos de este mundo, los afanes por la riqueza, las ocupaciones, todo el status quo, todo lo que el mundo hace que apenas haya una mediana expresión y una mediana intención del corazón para atesorar tesoros en el cielo. Qué bueno que este mensaje cada persona lo recibe y se identifica con su Dios. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. A aquello que tú le dedicas tiempo, a aquello que tú le dedicas atención, a aquello que tú les inviertes tus recursos, ese verdaderamente es tu Dios. Ese es tu tesoro. Y es ahí donde tienes tu corazón. El Señor Jesús conocía qué había en el corazón de los fariseos y por eso les envía una enseñanza tan dura para confrontarlos.
Pero más que confrontarlos, era darles una oportunidad para que hicieran lo correcto. Y se los dice cuando Lucas se sube a un monte y ve a Jerusalén desde lejos y llorando, con el corazón conmovido, hace una oración o una meditación que dice: si tan solo te hubieses dado cuenta quién fue el que te visitó. ¿Cómo les parece esa expresión? Hablando de los judíos y de la forma en que se estaban comportando y cómo lo rechazaron. Él lo dice de esa manera. Si tan solo te hubieses enterado de tu visitación. En alguna versión más precisa dice: oh Jerusalén, oh líderes de Jerusalén, si al menos ustedes se hubiesen dado cuenta quién fue el que los visitó, con un poco de nostalgia. Y les dice: aquí vendrán días en que te apretarán y te rodearán y te saquearán y no te acordarás quién fue el que te visitó. Así que, amigos y líderes, este libro es fascinante. Hace más de 2000 años se escribió esto. Y lo que realmente hoy el mundo empresarial dice es que hagamos lo que amamos. Y terminamos haciendo lo que amamos. Es lo que quiere decir ese verso. Y es ahí donde está nuestra atención. Es ahí donde está nuestro tiempo. Es ahí donde está nuestro corazón. Creo que a todos nos corresponde un poquito de esto, aunque fue para los judíos, para los fariseos, que debemos ser muy precisos. Cada uno de nosotros puede hacer un inventario y encontrarse con esta palabra y llegar a la conclusión, antes haciendo la pregunta: ¿dónde estará mi tesoro? Yo tengo la respuesta y tú tienes tu respuesta. Nos vemos mañana en el siguiente episodio de la Constitución del Reino de los Cielos, la teocracia del Reino de los Cielos. Bendiciones para todos.